En este video utilizaremos los components, que son contenedores que podremos incluir en un panel y asociarle otro panel, de forma de que será posible ejecutar un objeto panel dentro de otro. También veremos el objeto master panel, que nos permitirá definir una pantalla contenedora dentro de la cual se ejecutarán todas las pantallas de nuestra aplicación de la agencia de viajes, de forma que la apariencia y contexto sea el mismo para todas, por ejemplo, que aparezca siempre el logo de la agencia, entre otras cosas. El objeto panel permite encapsular funcionalidad mediante el uso de components, en forma similar a los web panels con los web components. Veamos un ejemplo de uso. Vamos a construir un objeto panel que muestre las atracciones y los datos de un país seleccionado, pero esta vez la información será desplegada utilizando un componente dentro del panel que estamos creando. Para crear el panel que contendrá el component, hacemos un save as del View Attractions More Info, con el nombre View Attractions Country Info 2. A la derecha del grid de atracciones, insertamos desde la barra de herramientas un control component. En forma similar a lo que hicimos antes, cuando hagamos clic sobre el nombre de un país de la grilla, se abrirá la información de ese país. Ahora vamos a crear al panel que asociaremos al componente. Le ponemos de nombre View Country Cities y arrastramos desde la toolbar al atributo Country Name y un grid con el atributo City Name. Asignamos al grid su transacción base en City. Ahora agregamos una regla parm con el atributo Country ID. Si vemos el listado de navegación del panel, en el nodo Level Detail vemos que se recorre la tabla Country, filtrada por el atributo Country ID presente en la regla parm, por lo cual va a recuperar un único registro correspondiente al país recibido por parámetro. En el nodo Level Detail Grid 1 vemos que la grilla recorre la tabla City, también filtrada por el Country ID recibido por parámetro. En las propiedades del Component 1, en Object, elegimos al panel View Country Cities y en Parameters agregamos la variable Country Identifier. Esta variable almacenará el valor del atributo Country ID de la fila de la grilla seleccionada. Una diferencia que vemos respecto a los web panels es que aquí no es necesario cambiar el tipo del panel View Country Cities para que sea un componente, sino que al insertar un control component, puedo elegir para insertar cualquiera de los paneles que creamos antes. Ahora tenemos que invocar al panel componente cuando hacemos clic sobre el nombre del país en la grilla de atracciones, así que programamos el evento tap del atributo Country Name con la invocación. Como este panel lo creamos a partir de un save as, ya teníamos código en ese evento, así que lo borramos. Primero salvamos el Country ID correspondiente al Country Name seleccionado en la variable Country Identifier que definimos antes. Y luego creamos dinámicamente al objeto View Country Cities asociado al Component 1 utilizando el comando create y pasando por parámetro al país elegido. Como el panel que estamos construyendo ya es main, vamos a ejecutarlo con run. Hacemos clic sobre el país China y vemos que se muestran las ciudades de China, Beijing, Shanghai y Hong Kong. Veamos ahora el orden de disparo de los eventos cuando tenemos paneles dentro de otro panel al usar componentes. Los objetos panels que insertamos como componentes dentro de otro panel tienen los mismos eventos que tenían como panel, esto es, los eventos del lado del cliente, client start, back de usuario, etc. y los eventos del lado del servidor, start, refresh y load. Es decir, que debemos considerar en qué orden serán disparados los eventos del o los components que tengamos en el panel con respecto a los eventos del panel host. Primero, se dispararán los eventos del panel que contiene los components, en el orden habitual que vimos antes, es decir, el client start, start, refresh y load. Luego, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, los eventos de cada panel incluido como componente, también
en el orden habitual. Veamos ahora qué es el objeto Master Panel. Este objeto es solo utilizable en aplicaciones web generadas en Angular. Si observamos las propiedades del objeto Panel View Attractions More Info, vemos que una de ellas es la propiedad Master Panel, la cual en nuestro panel aparece vacía. Allí se indica cuál será la página maestra que contendrá el objeto Panel y dónde el mismo se cargará. Este concepto es análogo al de Web Master Panel visto para los Web Panels. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, un objeto Panel no tiene una propiedad para cambiar el tipo, sino que el objeto Master Panel es un objeto independiente del objeto Panel. Vamos a crear un objeto del tipo Master Panel y le ponemos de nombre Master Panel Travel Agency. Si vamos a la barra de herramientas, vemos que tenemos disponible un control contenedor Content Placeholder donde se cargarán los objetos Panel. Vamos a insertar en el form del Master Panel el Content Placeholder. Ahora insertamos arriba del mismo una tabla y dentro de ella una imagen con el logo de la agencia. Y abajo y a su derecha insertamos tablas para que nos ayuden a que el logo nos aparezca alineado a la izquierda. Ajustamos las propiedades de la tabla contenedora para que la imagen se vea bien. Y lo mismo hacemos con la main table. Ahora debemos modificar el comportamiento de la imagen para que se ajuste al tamaño que dimos. Por ahora vamos a crear una clase ImageHeaderTravelAgency a la cual le asignamos la propiedad ScaleType en el valor fit. Pero después, cuando entremos en el tema de diseño, veremos cómo se hace esto con un Design System Object. Ahora, a la imagen del logo le asignamos la clase que creamos. Y salvamos. Ahora asignamos la propiedad Master Panel a los paneles View Attractions More Info y View Attraction Country Info con el objeto Master Panel Travel Agency que acabamos de crear. Y ejecutamos. Vemos que aparece el logo de la agencia y debajo se carga el panel View Attractions More Info. Si hacemos clic en el país France, vemos que también el panel de la información del país tiene el mismo logo. Aquí no entraremos en el detalle del Design System del objeto Panel, pero podemos adelantar que el uso del objeto Design System Object es similar que en los Web Panels. Entraremos en el tema de diseño en un próximo video.